Sabemos todos que el 14 de septiembre de 2014 se reportó un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en Cananea, Sonora. Esto quiere decir un pH de 2. Y esa cantidad se habló de que había sido una de las condiciones más riesgosas, uno de los impactos más graves en todo el país. Yo les vengo a mostrar, primero por qué empezamos a trabajar aquí. La Dirección General de Sustancias Riesgosas, la DGJIMAR, le impuso a la empresa de, ¿cómo se llama? La empresa de, se me acaba de ir el nombre, de Minera del Cobre, exactamente, pues una multa muy grande por esta situación, nada más y nada menos que 2,000 millones de pesos para un fideicomiso por esta condición y para hacer pagos, para hacer limpieza, para una serie de cosas. Entonces, pues se contratan no nada más a las cuestiones de calidad del agua, sino también a gente que hizo cuestiones de salud en seres humanos. En esto vamos a hablar de la salud de los ecosistemas acuáticos y pues ver qué era lo que había sucedido. Para esto, es importante decirles que nosotros trabajamos con bioindicadores y lo que ustedes están leyendo pues son la serie de acciones o situaciones que se presentan cuando efectivamente hay un derrame por cobre en muchos lugares. Y aquí como pueden ver es que existe una serie de condiciones ya probadas en donde al haber nada más, por ejemplo, inhibición en la metamorfosis, inhibición de la muda, disminución de la ingesta de alimento y por supuesto bioacumulación y formación y una mortalidad muy grande, pues obviamente nosotros lo que esperábamos es que tuviéramos una respuesta pues muy grave, además de aunada a la serie de fotografías que se habían observado donde se veía a la gente pues literalmente cayéndosele la piel por unas condiciones de contacto, ustedes se acordarán de esto. Les quiero platicar para los que no saben y que esto es un tema diametralmente diferente a lo que estamos viendo ahorita de ingeniería, quiero que cambien un poquito su switch y lo que estamos sabiendo aquí es qué son los macroinvertebrados y son todos estos organismos que estamos viendo aquí, son los ejemplos, son desde moluscos, insectos acuáticos y crustáceos que habitan en los ecosistemas acuáticos, puede ser todo su ciclo de vida o parte de su ciclo de vida, pero lo más importante es que ellos son transformadores y liberadores de materia y energía. Efectivamente, si nosotros llegamos a tener una pérdida de estos organismos en los ecosistemas, llegamos a tener una condición muy, muy grave de contaminación bacteriana. Entonces, esto se le conoce como biomonitoreo porque analizamos cuáles son las condiciones de salud de los ecosistemas acuáticos a partir de esto. Y el otro término que se habló en el título es ¿qué son los quironómidos? Y lo que les quiero mostrar aquí es que, son organismos que son los moscos, un tipo de moscos, hay muchos tipos de moscos en el sistema acuático, no todos son precisamente hematófagos o pican y son ampliamente distribuidos, muy comunes en agua dulce y se alimentan de materia orgánica que está en el sedimento y en el sustrato. De tal manera que estos organismos pues van a ser muy útiles a la hora de medir procesos de contaminación, sobre todo de metales, porque se ha observado que estos organismos presentan alteraciones en el mentón, en la estructura bucal que tienen, por presencia de metales. Entonces el objetivo que nosotros perseguimos, y debo de decir que esto fue un proyecto a 3 años, les voy a mostrar los resultados de los 3 años, fue determinar a través de la fauna que teníamos ahí de macroinvertebrados el estado de salud e integridad ecológica de este sistema, de los sitios impactados del río Bacanuchi, Sonora, considerando periodos de poslluvias y de secas. Pues obviamente saber qué tenemos en el sitio y sobre todo hacer el cálculo de las propiedades emergentes de la comunidad, es decir, medir la biodiversidad, la riqueza y la estructura de la comunidad basado en densidad relativa, evaluar la calidad del agua de los sedimentos a través del análisis de la frecuencia y deformidad de estas deformidades en el mentón, lo cual se conoce como el Toxic Score Index, que es el famoso TSI, sacar un índice biótico utilizando estos organismos para la calidad del agua y vamos a ver cuáles son los factores ambientales básicos medidos en campo. Lo que nosotros hicimos es que efectivamente en las cuencas no tenemos sitios prístinos que nos permitieran conocer cómo estaba un antes y cómo estaba después. Por supuesto, eso también evidenció que al no haber trabajos base, puede haber situaciones como esta y no hay manera de saber cómo estaba antes y qué hay un después, ¿no?
Entonces, la Dirección General de DGJIMAR indicó que la zona se dividiera en 5 secciones con el fin de conocer los impactos, sobre todo para la sociedad. Cananea se encuentra aquí, es donde fue el derrame, y esta primera sección que tenemos aquí es una sección en donde el agua no es permanente, el agua empieza a ser permanente desde este punto, más o menos, desde Bacanuchi, y esta es la sección 2, la zona 3, la zona 4 y la zona 5. Como ustedes los pueden ver. ¿Cómo seleccionamos los sitios de trabajo? Bueno, primero debemos de trabajar en cuencas paralelas, que si bien comentaba yo, no son prístinas, sí están en la misma ecorregión y nos van a permitir hacer comparaciones. Esto quiere decir que se compara zona que no fue impactada por el derrame contra zonas impactadas. Y obviamente también era muy importante considerar pendiente y era muy importante considerar sitios en donde hubiera poblaciones, porque las poblaciones humanas, al no haber una sola planta de tratamiento en la zona, pues era obvio que iba a afectar nuestros resultados. Entonces, bueno, esa es la metodología que nosotros siempre utilizamos, tomamos parámetros físico-químicos de campo. He de decir que obviamente hay una serie de parámetros medidos por laboratorios, nosotros utilizamos aquí solamente los de campo y aplicamos un protocolo que tenemos acreditado ya, que es el protocolo de macroinvertebrados e índices bióticos para poder hacer las mediciones. ¿Cómo funciona parte de esto? Bueno, el índice biótico de Hilsenhoff o de familia utiliza un algoritmo muy sencillo, que es la abundancia, la sumatoria de todas las abundancias, dividida entre la N total, que es la abundancia relativa, pero multiplicado por un valor de tolerancia de cada una de estas familias, que es lo que trabajamos, lo cual nos va a dar finalmente un puntaje que nos lleva a una valoración de los procesos de contaminación. ¿Cómo trabajan los quironómidos? Bueno, lo primero que hicimos fueron separarlos, todas las larvas, utilizamos mínimo 50 larvas en el último estadio de desarrollo, Dios mío. Y entonces, bueno, lo que ustedes pueden ver aquí son las cabecitas de estos organismos, o sea que es un trabajo tipo tru-tru, como pueden ver, y entonces se clasifican en diferentes tipos de deformación, tipo 1 que es sencillo, tipo 2 una malformación importante y tipo 3 una destrucción casi completa de los organismos, y finalmente a través de este algoritmo se llega a una valoración. Entonces, bueno, otra de las cosas que obtuvimos fue el porcentaje Ephemeropteros, Plecópteros, en este caso Plecópteros no hubo en la zona, pues es una métrica que se utiliza mucho y también vemos cómo lo resolvimos, y una serie de análisis multivariados estadísticos. Nada más para que se den cuenta, esta es la primera zona, es el sitio más cercano al impacto y estamos aproximadamente a 13 kilómetros de la zona del derrame, y de ahí hacia abajo, nada más para que ustedes puedan ver cómo son los sitios de la zona. Esta es una zona de referencia, los sitios de muestreo, en fin. ¿Qué tuvimos de resultados? Les voy a mostrar los resultados de 2015, que es nosotros empezamos a trabajar en febrero y terminamos en octubre, fueron 5 muestreos en el 2015, y lo que ustedes pueden ver aquí, lo que están observando son los atributos ecológicos de la comunidad. Estas son las riquezas, es decir, el número de familias que encontramos, pero lo que ustedes pueden ver aquí es la calidad finalmente, cómo se observó, ¿no? Realmente esto dijimos, bueno, no puede ser, ¿no? O sea, hubo un derrame, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué esos valores? Y bueno, el siguiente año volvimos a tener nuevamente estas condiciones, es decir, la estructura de la comunidad no se vio afectada, no se vio alterada, y para el tercer año, bueno, ustedes pueden ver, les señalo mucho la zona 2, porque pues es la zona más cercana al impacto, y pueden ver que, bueno, las condiciones inclusive, pues con el tiempo mejoraron. Estos son una estructura de la comunidad que tenemos aquí de todos los sitios en un gradiente altitudinal desde la zona 2 hasta la zona 5, y lo que les quiero mostrar aquí es que el índice de equitatividad, cuando nosotros tenemos un problema en la estructura de la comunidad, tenemos equitatividades cercanas a 1, y esto nos está diciendo el punto 5 que está bastante equilibrada. El famoso índice o la métrica ETO, que es Ephemeropteros, Tricópteros y Odonatos, en este caso los gónfidos, es un grupo que cuando tenemos una proporción muy alta nos habla, estos son organismos altamente sensibles y ustedes pueden ver las proporciones que tenemos de este grupo para todos los sitios. Y bueno, midiendo los análisis básicos, sobre todo porque a la gente le preocupaba qué había pasado con
ellos hicieron una remediación, hablábamos de un pH de 2, ellos lo que hicieron fue liberar carbonatos en la zona como diera lugar, y entonces, bueno, ¿qué había pasado con los pHs y las conductividades? Y lo que sí observamos es que tuvimos incremento en las conductividades hacia la parte baja de la cuenca, que obviamente la conductividad, salinidad y sólidos disueltos totales son altamente correlacionables, del 99%, y tenemos prácticamente los mismos valores. Las temperaturas en la zona llegan a alcanzar hasta los 35-40 en la temperatura del agua, y tenemos condiciones de oxígeno disuelto bastante altas, con excepción de este sitio, que es el más cercano, por ser un sitio de muy poca cantidad de agua y donde se mueve muy poco, y el pH pues realmente fue un pH muy neutro. Lo que estamos viendo aquí es un análisis canónico de las variables que estuvimos midiendo, y lo que observamos es que las familias y las localidades están, sobre todo las variables que más resaltaron fueron, bueno, obviamente estas que están altísimamente correlacionadas en el primer eje, y el oxígeno disuelto como segundo punto importante. Un índice de similitud nos hubiera indicado, en la hipótesis era que se iban a separar las zonas impactadas contra las zonas de referencia, y lo que nosotros aquí observamos es que se están mezclando a través de este índice, sin irnos a mucho detalle, dos grandes grupos, que es la parte alta y media de la cuenca y la parte baja de la cuenca, pero vean ustedes cómo zonas de referencia y estudio se ven prácticamente intercaladas, ¿no? Es decir, no muestra diferencia. Este es un gradiente de Olmsted-Tukey que sí se conoce, en donde nos informa cuáles son las especies dominantes o las familias, las constantes y las raras, y lo que estamos viendo aquí es que como en una comunidad equilibrada tendríamos muy pocas especies dominantes, y es justamente lo que está pasando aquí. ¿Qué pasó con el TSI? Bueno, lo que están viendo ustedes aquí entonces es que efectivamente pues no tenemos una condición que se pueda marcar como evidente, con excepción del sitio más cercano a la zona, ¿no? Y bueno, eso nos puso contentos porque dijimos, bueno, finalmente apareció una situación ya notable para la zona, en donde lo que estamos viendo aquí es que en la zona de Bacanuchi, decíamos que es la más cercana, ustedes pueden ver ahí que el porcentaje de deformidades fue mucho mayor que en el resto, y un valor de TSI de 22, es decir, de evidente toxicidad. Sin embargo, los estudios, o sea, ¿qué tan tóxico fue entonces? Los estudios refieren que los valores, cuando realmente en otros trabajos, llegan a alcanzar el valor de 35 al 40%, nosotros tuvimos un 22, ¿no? Es decir, pues sí fue notable, pero nada en comparación a otros sitios que se han observado. Aquí tienen de nuevo los valores, este es estrés no tóxico y estrés tóxico, ¿no? Nuevamente vemos este valor, y esos son los valores reportados por literatura, en donde pues nos permiten valorar realmente lo que estamos viendo, y aquí están todos los valores del TSI para los 3 años que se han trabajado. En conclusión, las condiciones fisicoquímicas del sistema no muestran valores fuera de rangos normales, sin embargo, sí se observa un incremento constante en la conductividad de sus variables asociadas a un gradiente dependiente, lo cual tiene mucho que ver con un incremento de carga derivado seguramente de las plantas, de que no hay unas plantas de tratamiento en la región. Los descriptores ecológicos de la comunidad, como son la riqueza y la equitatividad, indican que las localidades, tanto en zona de estudio como de referencia, están compuestas por comunidades biológicas en equilibrio. Los valores del índice biótico indican calidad de agua muy buena a buena, tanto en zonas de estudio como de referencia, con excepción de una zona de estudio con calidad regular. La estructura de la comunidad basada en la métrica ETO es muy alta en todas las localidades, del 50 al 80% de ellas, con excepción de Bacanuchi, esto es decir, por tratarse de un sitio con muy poco caudal de manera natural, especialmente en época de secas. El análisis de similitud pues, nos mostró agrupaciones que responden a sitios con condiciones de salud y altitud muy similares, no se observan agrupaciones que diferencien zona de estudios con referencia, y bueno, que los valores de TSI a lo largo del río es muy similar entre zonas de estudio y referencia. En conclusión, pues al parecer esto que llamaron afectación, pues realmente fue una condición que se puede explicar de otra manera. Estos organismos son altamente sensibles y pues no podemos concluir que en la zona hubo una afectación como la que siempre se manejó. Gracias.